¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que se encuentran con nosotros en una edición más de Sigo Aquí, espacio dedicado a la dignificación del adulto mayor y a su reintegración social. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos viene a hablar sobre algo muy interesante, algo que creo que todos debemos de conocer, principalmente los adultos mayores, pero también la familia, también la sociedad, para que de alguna manera pues, nos enteremos de qué está sucediendo en nuestro estado, de que se están haciendo cosas buenas por los adultos mayores. El día de hoy se encuentra con nosotros el profesor Wilfrido Lázaro Medina. Profesor, bienvenido, muchas gracias. Muchas doctor, gracias muy buenas tardes. por aceptar Gracias, la invitación. Y bueno, pues queremos precisamente el día de hoy hablar sobre esa ley integral de atención y apoyo a los adultos mayores. Y bueno, ¿quién mejor que usted que ahorita se encuentra en las condiciones, ¿verdad?, de poder pues ponerla en vigor, echarla a andar o darle el seguimiento que se requiere. Sí, sí, muchas gracias, con todo gusto. ¿Qué objetivo tiene esta ley principalmente, profesor? Bueno, primero muy buenas tardes, te doy las gracias, sobre todo por el trabajo tan intenso que has tenido también en favor de los adultos mayores. Habrá que decir que esta ley de protección integral de los adultos mayores en el estado de Michoacán no es una ley que haya nacido apenas, la verdad es que ya va para 3 años, en enero cumple 3 años, es del 2013, de enero de 2013, hay que difundirla, hay que promoverla, entonces hay que trabajar más para que los adultos mayores la conozcan, pero más que ustedes, creo que tenemos que ir incluso a la sociedad toda. Su objetivo principal como ley que nace precisamente en 2013 es la dignificación de la persona de la tercera edad, es que garanticemos que tenga una vida plena, que tenga una vida digna, que tenga una vida en libertad y que tenga una vida sin violencia. Es garantizar que entonces todos sus derechos fundamentales estén vigentes y que por consecuencia no haya discriminación. Eso es muy importante que todos lo conozcamos y todos tengamos conciencia de que no debe haber discriminación. Por consecuencia los debemos de integrar a la vida social plena. Quiere decir que en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto recreativo, en el aspecto de, sobre todo, la vida en familia, todo este marco es el que en el artículo primero de esta ley nos describe. Cómo lograr que los tengamos plenamente integrados y que esa integración sea digna, sin violencia y con respeto pleno a su dignidad. Muy bien. Profesor, ¿a quién corresponde dar seguimiento, aplicar esta ley y ver que en realidad se esté llevando a cabo? ¿Quiénes son los responsables en general de esta seguimiento? De la aplicación de la ley. Bueno, la verdad es que es una ley de orden general, le llamamos. Quiere decir que siendo una ley de orden general, todos debemos de participar, conocerla primero y después de conocerla, aplicarla. Siendo una ley de orden general, público, nosotros todos debemos de involucrarnos. Claro, en la misma ley habla en un articulado, incluso señala al último, a la familia, yo la pondría al principio. Yo creo que los primeros que tenemos que estar al pendiente de los adultos mayores es la familia. Obviamente el Estado mexicano y en ese orden el gobierno del Estado con sus 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, los gobiernos municipales, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Junta de Asistencia Privada. Hay un consejo, no sé si ya se ha instalado en esta administración, pero se debe instalar un consejo para la protección de los adultos mayores en el estado de Michoacán y por supuesto también tiene que ver. Y al último viene la familia, yo repito, debería estar al principio porque pues si alguien nos dio vida, alguien nos dio sustento, educación para que nos formáramos, pues son quienes ahora son nuestros abuelos o nuestros padres grandes, ¿no? Así es, definitivamente. Y bueno, comenta que involucra prácticamente a todos los ámbitos. Toda la sociedad. Tanto político como social, como familiar. ¿La sociedad qué adquiere con esta ley? ¿Qué compromisos o qué obligaciones hacia los adultos mayores? Pues siendo una ley de orden general, lo que haríamos sería una gran convocatoria a toda la población para que conozcamos esta ley, para que aprendamos de ella, para que veamos que todos somos corresponsables en la atención de los adultos mayores. Quiere decir que si algún adulto mayor, un abuelo, un anciano, lo vemos en condiciones de dificultad, ya sea de salud o en condiciones
difíciles porque vive solo y nadie está al pendiente de él, nosotros como sociedad toda tenemos la obligación de hacer la llamada correspondiente para que el gobierno del Estado esté al pendiente de ellos. Tenemos la obligación de denunciar cuando haya acoso, cuando haya violencia, y violencia no nada más física, la violencia psicológica que luego afecta mucho a nuestros abuelos, que afecta mucho a las personas mayores, también debemos de denunciarla. Así que la sociedad como un ente debe de ser protectora toda de los adultos mayores. Eso está plasmado en esta ley y por eso digo que es muy importante que la conozcamos. Ustedes que están en su casa, tomemos conciencia todos, los adultos mayores también la conozcan, para que puedan defender sus derechos y para que sepan que existe una ley en el estado de Michoacán que está buscando la forma de protegerlos y de promoverlos, que no haya discriminación y que salgamos adelante juntos como familia que somos. Bien, bueno, muy interesante lo que nos está platicando el profesor Wilfrido Lázaro Medina, así que pues creo que todavía tenemos por ahí algunas otras preguntas para él. Vamos a ir a un pequeño corte, no se retiren, sigo aquí, continúa, y el tema de la ley de protección al adulto mayor del estado de Michoacán. No se vayan, regresamos en un momento. Bien, pues estamos de regreso y continuamos aquí con el profesor Wilfrido Lázaro Medina, quien nos está hablando de un tema muy, muy interesante, de algo que debemos conocer, que es la ley de protección al adulto mayor del estado de Michoacán. Y bueno, antes de ir a corte, comentaba de la sociedad, del compromiso que tiene la sociedad. Dentro de esto, profesor, está contemplado la inclusión del adulto mayor en todos los ámbitos, sobre todo pensando en la cuestión laboral, o en la cuestión de espectáculos, en la cuestión de transporte, en la cuestión de espacios para ellos. ¿Se contempla algo sobre esto? Sí, por supuesto, hay todo un capítulo y un articulado muy amplio que tiene más de 38 fracciones que tienen que ver con los derechos de los adultos mayores en el estado de Michoacán y que son sus derechos fundamentales. O sea, la verdad es que no estamos creando nada nuevo, salvo algunas cosas que son particularmente de ellos y que debemos de conocerlas todos para que luchen por ellas. Caso concreto, insistiría yo en algo que es fundamental, el que estén en su familia, en el seno familiar. Creo que es uno de los derechos y una de las obligaciones que tenemos como miembros de una familia, el darles un espacio, por supuesto procurarles alimento, procurarles los servicios de salud, pero también que tengan independencia y que tengan privacidad, que no luego dejemos al abuelito porque es el abuelito, pues que duerma con el niño más chiquito. O sea, hay cosas que seguramente quienes están en casa nos están escuchando y están analizando, porque si algo tenemos que hacer es dignificar su vida en el entorno familiar y fuera del entorno familiar. Quiere decir que fuera del mismo tienen derecho a algo muy particular, que es testar. Cuando alguien tiene que hacer un testamento, luego pasa que toda la familia está ahí, ahora sí, acosándolo, viendo, no, déjamelo a mí, no lo dejes a él, mi hermano no te atendió nunca, etcétera. Tienen derecho a esa privacidad y a esa libertad y a esa toma de decisiones que el Estado mexicano y el Estado de Michoacán les garantiza que así sea. Deben de hacer su testamento con toda libertad, pero también deben vivir en un ambiente sano, un ambiente de respeto, con mucha dignidad, y que entonces puedan incorporarse a participar de alguna organización de adultos mayores, una asociación que tenga por motivo el deporte, o que tenga por razón de ser la cultura, o que tenga por razón de ser la recreación. Incluso hay algunas que son para viajar, ¿no? Que viajan juntos, viajan con doctores, bien atendidos. El caso es que tengan derecho a una vida plena, pero también con mucho respeto, que no haya discriminación. Yo reitero esa palabra porque es fundamental. El día de hoy hemos vivido como por tener alguna edad ya no te dan trabajo, por tener alguna edad ya no te permiten acceder a algunos servicios, y a la inversa, yo creo que tenemos que promover los beneficios que tienen cuando ya tienen más de 60 años y pueden pagar menos de predial, pueden pagar menos de un servicio como el agua, pueden tener transporte colectivo o transporte vía terrestre de un estado a otro
en un costo menor. Hay algunos beneficios también que están contemplados en la ley y que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder el Legislativo, los municipios, deben de garantizar que así suceda. ¿Qué quiere decir? Que en todas las dependencias del gobierno del Estado de Michoacán, de manera transversal, debe de ir con toda confianza un adulto mayor para que se le dé ese beneficio de cada una de las dependencias. Debe de haber forma de que todos estén trabajando y todos estén beneficiándose de lo que ya está contemplado. Otra cosa que es muy importante es que tengan la posibilidad de ser apoyados por un abogado, que tengan quien en algún momento de desgracia, en alguna complicación, deben de tener un apoyo, una asesoría jurídica, y esa asesoría jurídica ellos pueden decir que la ley de protección integral al adulto mayor contempla que tengan asesoría jurídica para cualquier caso que ellos tengan que contemplar ante la justicia. Y en ese tipo de casos, ¿con quién pueden acudir o a qué instancia tienen que acudir para solicitar ese apoyo jurídico? En primera instancia yo sugeriría que sea el DIF estatal, el DIF municipal, en todos sus municipios donde nos están viendo, acérquense de inmediato al DIF y el DIF les debe de ayudar para acercarlos a la Procuraduría, al Ministerio Público, dependiendo del caso que sea, que ellos seguramente nos ayudarán a que así sea. La presidencia municipal es el órgano más cercano que tienen de autoridad en todos los municipios del estado de Michoacán. Acérquense con toda confianza, hablen de esta ley que existe para protegerlos a ustedes y estoy seguro de que el gobierno verá la manera de acercarlos al espacio digno de solicitud y de acción que ustedes necesitan dependiendo del caso que suceda. Claro, sobre todo es muy importante que lo sepan y que ellos puedan acudir incluso en forma propia, ¿verdad? Mencionaba la familia y definitivamente pues uno pensaría que en la familia es el lugar más adecuado y agradable para un adulto mayor. Sin embargo, bueno, pues hay documentados muchos datos sobre violencia intrafamiliar hacia los adultos mayores. Entonces ellos, pues creo que de alguna manera pueden denunciar o ir a poner su queja, como dice, arrimarse a las instancias, principalmente, bueno, lo que son los DIFs, que son los el apoyo a la familia, y de ahí, bueno, los derivarán a lo que sea necesario, ¿no? Para que no abusen de ellos. Muchas veces les quieren quitar sus propiedades, su pensión la utilizan para manutención de todos menos del adulto mayor, ¿verdad? No, pues muy interesante. Y dentro de todo esto, ¿se contemplan sanciones? ¿Hay algo que esté ya bajo un código o algo? Sí, el último capítulo de la ley habla de sanciones. Uno que más quisiera que no las hubiera porque todos respetamos, protegemos a nuestros adultos mayores. Lamentablemente hay veces que no es así y para eso se contemplan sanciones. Sin embargo, no como tales en la ley, porque para eso tenemos un código penal. Quiere decir que la ley se refiere al código penal cuando hay algún delito. Lo que sí es muy interesante en esta ley es que el delito que se comete a un adulto mayor se potencia. Quiere decir que la pena es mucho mayor a un delito común, a una persona que no es adulto mayor. Cuando se le comete a un adulto mayor se potencia, se hace más grande, la pena es más grande y es más fuerte, en 2/3 partes en muchos de los casos, o a la mitad adicional de lo que es la pena común. Cuando se le comete a un adulto mayor, la pena es mucho mayor. Eso qué bueno que lo estemos escuchando todos, que tomemos conciencia de ello, porque está considerado en esta ley que la penalización a los delitos que se comete a una persona de la tercera edad se potencia, es mayor todavía en 2/3 partes o en la mitad más de lo que normalmente tiene en el Código Penal. Eso bueno para que todos lo conozcamos. Repito, ¿qué más quisiera que no existiera? Y que más bien todos lo respetemos, les demos amor, cariño, protección y aprendamos mucho de ellos, porque si algo hay que hacer es aprender del adulto mayor. Muy bien. Bueno, pues qué bueno que está mencionando y cuidado con esos abusivos, los que quieren abusar de los adultos mayores, porque sí hay sanciones y más duras. Bien,
pues pudiéramos seguir platicando más de este tema. Yo quiero agradecerle su presencia contrario. y que se haya dado el tiempo para venir a hablarnos de esto. Sabemos del interés que tiene usted siempre sobre este tema y el apoyo a los adultos mayores, y estamos seguros, bueno, pues que seguirá por ahí al pendiente y, como dijo usted, de que esta ley se esté aplicando, se esté trabajando en beneficio de nuestros adultos mayores. Muchísimas gracias. Al contrario, profesor doctor, Wilfrido Lázaro Medina, es un gusto. quien el día de hoy nos honró con su presencia. Bueno, no se vayan, vamos a un pequeño corte y regresamos. Sigo aquí, continúa aquí en la tele de todos. ¿Qué tal, amigos de Sigo Aquí? Les saludo con muchísimo gusto. El día de hoy estamos en una panadería muy especial, una panadería diferente llamada La Carreta, y vamos a platicar con su dueño. ¿Cuántos años tiene usted, don Pedro? 60 años. 60 años y en actividad. No, toda la vida he trabajado los 60 años. Toda la vida ha trabajado. Desde chico, 12 años, 11 años ya trabajo desde esa edad. Qué interesante. Platíquenos un poquito acerca de la panadería La Carreta. ¿Qué es lo que hace diferente a La Carreta a otras panaderías? Bueno, otras panaderías elaboran el pan que se llama pan tradicional, y Panadería La Carreta se ha abocado a la elaboración de un pan más saludable, que le llamamos el pan vegano, y el pan sin gluten, porque hay personas que no pueden comer ni 1 gramo de harina de trigo porque se intoxican. Entonces padecen de una enfermedad que no pueden comer pan con harina de gluten. Entonces le hacemos pan sin gluten, que está elaborado a base de harinas de arroz, de harinas de lenteja, diferentes tipos de harinas. Entonces la diferencia de nuestro pan al pan tradicional es que lleva ingredientes que no son agresivos a la salud, ¿verdad? Como por ejemplo no ponemos tanta manteca, no usamos tanta azúcar, lo suplimos por stevia, el azúcar. En vez de la manteca usamos aceite de coco, aceite de linaza. Hay diferentes tipos de ingredientes que no atacan a la salud. Antes, al contrario, por ejemplo, hacemos pan de linaza, que ese pan le ayuda mucho a la gente, por ejemplo, que padece de estreñimientos, todo eso. Con ese tipo de pan pues, van regulando más su cuestión digestiva. Don Pedro, y por ejemplo la gente que es intolerante a la lactosa, ¿hay un tipo de pan para ellos? Sí, ese sería el pan sin gluten, que es el que le comentaba yo, que es el elaborado de harina de arroz. En formas de panqué se los hacemos, ¿verdad? Porque el sin gluten no se presta para hacer un pan con figura, por decir un cuernito, una dona, no se presta. Entonces lo hacemos normalmente en forma de panqué. ¿Y la leche? La leche, no usamos leche de vaca. Por ejemplo, nosotros, como el pan nuestro se llama pan vegano, lo vegano quiere decir que no pueden consumir nada de origen animal, como es la leche, como es el huevo, como es la mantequilla. Entonces nosotros, en vez de leche de vaca, usamos o leche de soya o leche de almendra o hasta agua, dependiendo del tipo de pan que se vaya a elaborar. Don Pedro, me comentaba hace unos momentos fuera del aire que, bueno, pues usted, a la hora que se da cuenta cuál es la elaboración del pan, los ingredientes que lleva, bueno, pues se da cuenta de que es muchísima azúcar, que son muchos ingredientes un tanto nocivos para la salud. Sí, efectivamente. Por ejemplo, vamos a decir que un pan tradicional, digámoslo, en una dona tradicional le contiene hasta 400 calorías. Y una dona de la que nosotros elaboramos contiene solo 70, 80 calorías a lo más. Entonces, esa es una gran diferencia, y tanto en salud sobre todo, ¿no? Porque una dona que contiene 400 calorías incluso está elaborada dentro del aceite para que crezca y se forme la donita. Y nosotros pues utilizamos otros métodos, como podría ser el horno, y no llevan tanto aceite, de hecho casi no llevan ni grasa las donas que hacemos. Don Pedro, ¿cómo han llegado a la elaboración de estos productos que son muy diferentes a lo que encontramos en todos lados? Bueno, aquí la persona que se ha encargado de
reinventar las fórmulas de este pan saludable que le llamamos vegano ha sido el químico Pedro David Vázquez. Él es químico y especializado en alimentos. Entonces, él es el que ha buscado estas fórmulas que nos ha permitido elaborar el pan saludable. Y además es su hijo. Además es mi hijo. Don Pedro, pues muy interesante todo lo que nos platica de su panadería. Y bueno, pues también queremos saber dónde lo podemos comprar, la gente que lo está viendo, dónde pueden encontrar la panadería La Carreta. ¿Cómo no? Nosotros estamos ubicados en la calle 26 de mayo de 1910, en el número 26 de la colonia Adolfo López Mateos. Pues digamos una seña sencilla podría ser que estamos nosotros a espaldas de lo que vendría siendo la iglesia, que es la única iglesia en la colonia. Okay. Don Pedro, ya para finalizar, díganos rápidamente cómo aprendió usted a hacer pan. ¿A qué se dedicaba antes? Yo antes trabajaba en el servicio público, era chofer de servicio de combi. Pues tuve un apoyo, ¿verdad?, del gobierno del estado, en donde me dieron curso de capacitación para la elaboración del pan, me apoyaron con equipo y pues las ganas de trabajar fueron las que me orillaron a esto, y luego mi hijo con la reinvención de fórmulas pues me fue llamando más la atención, y ahora de que compruebo que realmente nuestro pan es saludable, lo puede consumir cualquier persona, hasta personas que tengan diabetes, hasta personas que estén ¿cómo se dice?, a dieta. Es un pan que no afecta en nada ni daña nada. Entonces por eso me ha gustado este trabajo también. Don Pedro, muchísimas gracias por invitarnos a conocer su panadería, muy distinta a todas las demás, todas las que conocemos.